Vale. Vamos a compartir un pequeño informe. Se va a discutir el próximo día miércoles lo que es este proyecto de ley de presupuesto. Ya lo votó, ya tiene media sanción por parte de la Cámara Baja. Lo va a discutir ahora el Senado. Todos sabemos los meses que hemos transcurrido, de enorme inestabilidad externa e interna, pero siento que estamos hoy en una posición mucho más sólida, habiendo acordado, teniendo media sanción en un presupuesto que nos compromete a todos y hace un equilibrio. Lo que se vota en diputados se ratifica en el Senado, si es que hay voluntad política, salvo que algunos quieren prender fuego en la pradera, y está bien. Claro, si el presupuesto ese es un dibujo que no lo cree nadie, ni los que lo van a votar. El presupuesto demuestra ese fracaso de la política, un presupuesto que pretende blanquear una deuda de casi 400.000 millones de dólares, algo gravísimo. El presupuesto nacional, que 4 diputados por salir dieron quórum, lo votaron en contra, pero dieron quórum. En una adenda, en una separata, se establecía una suma de 386 millones por el mismo motivo, para los mismos municipios. Los ejes y las prioridades del presupuesto, el proyecto de presupuesto y ley impositiva 2019 son las que ha trazado la gobernadora María Eugenia Vidal a lo largo de todo su mandato. Son básicamente hacer y estar. Hacer es obra pública. Tomemos conciencia. Las decisiones en la Argentina no las resuelve Macri, las resuelve la señora Lagarde, de la cual nos tenemos que enamorar. Pero según el presidente, pero la realidad es que Lagarde es la que le da el poder a Duhovne. Duhovne estuvo renunciado un fin de semana. También preguntarle por las medidas de seguridad que tienen planificadas, imagino, para el próximo miércoles, cuando se trate el presupuesto, ante todo por los antecedentes de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. El operativo de seguridad en el Parlamento lo lleva adelante la Policía de la Ciudad en la calle y la Policía Federal cuidando el Parlamento porque es un edificio federal. Nosotros creemos que después de la discusión en diputados la situación va a ser más tranquila, creemos que no esperamos la misma situación que se dio en diputados. Lo que ocurre en el Senado es que cambiemos. Ningún senador de ninguna de las comisiones que participan en el debate defiende el presupuesto. Bueno, es el próximo debate que se va a dar en apenas algunas horas. Tenemos en nuestros estudios a Roberto Feletti, exsecretario de Política Económica, ha sido también presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y además ahora es secretario de Hacienda del municipio de La Matanza. ¿Qué tal, Feletti? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, a ver, una evaluación rápida digo porque tenemos mucho para conversar de lo que es la política económica del gobierno, así en un primer plano, digo que por sí o por no. El gobierno está desmadrando la economía real, pero no conquista la confianza en los mercados. O sea, es un sacrificio inútil. O sea, sacrifica la economía real. Sacrifica la economía real, pero hasta ahora no recompuso la oferta privada de dólares. A pesar de una tasa de interés alta. Bueno, el dólar está tranquilo en la Argentina. Sí, está tranquilo, pero porque el fondo desembolsó 5.600 millones de dólares. Así todos, el periodo de San Lerís perdió en estos 45 días neto del fondo 1.800 millones de dólares de reserva. O sea, ya perdieron 1.800 millones. Exacto. Si uno netea los 5.600, ya perdieron 1.800. Y la tasa de interés bajó 61 puntos básicos, de 73 a 67, 66,6. Quiero decir, uno esperaba un shock de confianza. El gobierno, con media sanción del presupuesto, con el acuerdo aprobado del fondo, con un recambio en el Banco Central, uno esperaba un shock de confianza. Y por el otro, vemos un desmadre el tercer trimestre del año en la economía real, con caídas interanuales del 11,5 en la industria, del 1,6 en la actividad general. 4,2 es la caída del segundo trimestre contra el trimestre anterior del PBI, con una desocupación que del 9,1 pasó al 9,6 y se proyecta el 11 para fin de año. Entonces nosotros decimos, bueno, hay un ajuste fiscal y monetario, lo que se conoce como doble cero, no emito, no... Casi compromiso del Banco Central, no va a emitir pesos. No va a emitir pesos, salvo para devengamiento del ELIC. Pero digo, ajuste monetario y fiscal, caída del nivel de actividad y el shock de confianza no está.
¿Y las buenas noticias cuándo me las va a dar? Digo, ¿qué es lo que viene en la Argentina? Claro, efectivamente, digo, el gobierno creo que está trabajando en un escenario muy fino, muy angosto. Pero hay a una esta altura uno esperaba un flujo de inversiones, o por lo menos el desarmar posiciones en dólares y un flujo fuerte de dólares al mercado. Y esto no está pasando, tampoco ha bajado muchísimo el riesgo país, lo han logrado bajar, sacarlo del riesgo de llevarlo a 700 y más cerca de 600, pero está ahí, no. ¿Y qué pasa con la intención del gobierno de volver a meterse en los mercados financieros, por ejemplo? Esto que a todas luces dicen algunos funcionarios, incluso en Off the Record, dicen, bueno, nuestro objetivo es el año que viene, cuando baje el riesgo, volver a endeudarnos. Digo, ¿es sustentable esa política? Pero ¿y si tenemos una relación PBI, sin contar la deuda del fondo, tenemos una relación deuda-PBI del 73%, del 45% que la recibe el gobierno, y con el fondo va a llegar al 87%. 73% era la cifra con que cerró el año 2000. Previo a la crisis del 2000. O sea, 73% del PBI era la deuda en el año 2000. Exactamente. Vamos a estar por encima de esa marca. Y vamos a estar por encima. Lo único que... cambia el contexto un poco. Cambia el contexto y además todo el mundo habla de la necesidad de una renegociación de deuda. Los propios agentes económicos lo dicen. ¿Y qué pasa con el gobierno que tiene que asumir en el 2020, por ejemplo, o fines del 2019, digo? Y creo que va a tener una economía bastante peor que la que recibió este gobierno, sin duda. Por lo pronto va a tener un país más endeudado. Segundo, va a tener un país con un mayor nivel de desempleo. Digamos, el nivel de desempleo que recibió este gobierno, medido por el INDEC, era 5,8. A fin de octubre del 2015, 6. Va a recibir 12, con suerte. Usted coincide conmigo que el INDEC, no lo quiero hacer coincidir, usted diga lo que quiera. Esto lo midió Todesca, no nosotros. No, está bien, pero en su momento el INDEC intervenido resultaba poco confiable. No, a ver, digo, yo no quiero entrar en esas polémicas. El hecho concreto que nadie discute hoy es que hay más inflación que antes, más desempleo que antes, y el país, documento oficial del presupuesto, de 4 años del mandato de Macri, cayó la economía en 3. Bueno, de hecho... Entonces digo, ojo, y la proyección macroeconómica del presupuesto, pensar que las exportaciones van a amortiguar... Sí, van a crecer 20%, ¿no? 20%, y con eso van a amortiguar la caída del PBI de 9 puntos de la inversión, 3,4 el consumo público y 1,6 del consumo privado, no pasó nunca. O sea, ¿Usted dice que es ficción el presupuesto? Yo creo que el presupuesto tiene, vamos a ponerle un cálculo excesivamente optimista. De la demanda agregada, 90% es consumo más inversión, 10 son exportaciones. La atracción de ese 10 no va a compensar la caída de ese 90. Y ahí eso impacta en la recaudación. IVA y ganancias es una recaudación atada al ciclo. ¿Qué pasa, Feletti, con el empresario pyme, el empresario mediano que tiene, por ejemplo, una industria y que dice, o en todo caso, cuando escucha a algún funcionario del gobierno, le dice, bueno, tenemos que atravesar este momento porque lo que viene va a ser mejor. El año que viene, a mitad de año, salimos de la recesión económica. ¿Usted ve que esto puede ser así? No hay salida de la recesión económica si no hay energía barata y alimentos baratos. Digamos, si el mercado interno, el ingreso familiar, se destina a pagar la luz, el gas y llenar el changuito, no hay resto para comprar textiles, para comprar electrodomésticos, para irse a comer afuera, no hay resto, no hay mercado interno. Bueno, pero el gobierno dice eso lo va a suplir la llegada de inversiones, por ejemplo. Bueno, pero hasta ahora no se ha producido. El gobierno ahora, para ser justos con el gobierno, estas semanas ha tenido éxitos políticos. Media sanción del presupuesto, acuerdo del fondo. Entonces uno espera que venga la recomposición de oferta. Se habla de una cosecha de 140 millones de toneladas el año que viene. Bueno, más datos a favor no puede tener, y sin embargo seguimos perdiendo reservas y la tasa de interés está en 66,6. El número maldito, si dicen, pero 67% de tasa de interés. A ver, un empresario dice, ¿qué hago? Bueno, un descuento de cheque, por ejemplo. O liquido mi stock para tener liquidez. ¿A qué precio repongo? Y si no lo liquido, lo tengo que mantener. ¿Y cómo lo financio? Hoy el empresario no sabe. Si vende, pierde. Si no vende y acumula stock, pierde. Porque uno con inflación, ¿qué hace? Bueno, va tratando de acumular stock y tener más capital de trabajo. No sabe a qué precio repone. Ahora, si lo quiere mantener ese capital de trabajo, no tiene cómo financiarlo. O sea, esta política le angosta el capital de trabajo, además de angostarle la demanda, ¿no? ¿Qué pasa con...? Es muy difícil gestionar el día a día con este gobierno. Alguien levanta la persiana y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Y qué pasa con la inflación, por ejemplo? Bueno, ¿a qué precio repongo? Era uno de los 3 objetivos que había planteado el gobierno allá por fines del 2015. Y que era fácil de resolver. Bueno, ahora estamos en niveles realmente insospechados. Tuvimos
39,4 por el INDEC del gobierno, Sí. 2016, 25, 2017, 42 dice el presupuesto para este año y 23 el año que viene. Si uno promedia, los 4 años de Macri estuvieron con una inflación del 34% anual promedio, Sí. por arriba de cualquiera de los años de nuestro gobierno. Digo, entonces, a ver, el otro problema que tenemos acá, hay un plan de ajuste monetario y fiscal. Se supone que el plan de ajuste monetario y fiscal baja la inflación. Ahora, por el otro lado, el gobierno en consumos básicos permite el desmadre de precios, porque ese es el problema. Tarifas. O están dolarizadas las tarifas también. La gente no elige prender la luz y no prenderla. No elige entre comer y no comer. Sí elige entre comprarse una camisa o no comprarla, pero esos precios son los que están desmadrando la inflación. Y el gobierno no tiene política para eso. No hay ninguna regulación para eso. Al contrario. Quiero preguntarle con respecto a lo que son las políticas del gobierno. Ya ha lanzado lo que es en principio la campaña del año 2019. Si a usted le parece que puede llegar a haber una articulación para que haya una oposición política. Yo creo que la crisis socioeconómica es muy grave. O sea que hay una combinación de desempleo alto, 2 dígitos, proyectado, y inflación alta, 2 dígitos. Nunca pasó eso. O era muy alta la inflación y muy bajo el desempleo, o al revés. Ahora está eso. Ahora, eso golpea los ingresos familiares. Eso tiene un correlato político y esa es la responsabilidad de quienes hacemos política, de ofertarle al pueblo argentino una alternativa a esto. Si no, estamos en un problema y eso tiene que darse porque si no va a ser muy difícil salir, porque además el gobierno que asuma en el 2019 va a tener tal nivel de restricciones que necesita mucho respaldo político-social. Es necesario un proceso de concertación muy fuerte acá. O sea que usted estima que puede haber una primaria y de ahí un candidato entonces. Yo creo que la primaria resuelve representatividades. Sí. Si yo quiero ser, bueno, por suerte en la Argentina para ser hay que tener votos. Sí. Digamos, la ley se despeña para acá, para ser político hay que tener votos. Si uno puede ser un técnico, un político técnico, pero hay que tener votos. Y yo creo que eso es la mejor forma de resolverlo. Feletti, le quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estuvimos poco tiempo hoy, pero lo vamos a volver Con a todo invitar. gusto. Ha sido muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.